Muy buenas tardes. Yo soy Adalberto Riosalay, quien nos invita a Viajar con Sentido, un programa de la Radio Universitaria del Estado de Morelos. En las últimas semanas, o en los últimos meses más bien, hemos vivido una serie de hechos totalmente imprevistos que nos han cambiado muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la producción de estos programas de radio desde la casa de ustedes. La pandemia que padecemos no es fruto de razones inexplicables, no es un castigo del cielo, no es obra de seres malvados, es consecuencia de la fractura, de la ruptura de una serie de equilibrios. Hemos dejado de hacer muchas cosas. Hemos abandonado principios y prácticas culturales. La cultura es fuente de soluciones. Y en un estado como Morelos, donde tenemos la fortuna de tener un gran segmento de investigadores científicos que son creadores y de trabajadores de la cultura, desde artistas, creadores, promotores, etcétera, por todos nuestros municipios, ahí vamos a encontrar como una gran fuente de inspiradora de futuro. Y el día de hoy he pensado comenzar una serie de reflexiones porque la verdad yo mismo me pregunto, ¿es válido ahorita estar hablando sobre la belleza de las playas de Tailandia o sobre las maravillas de las lagunas, Laguna Miramar, en la selva Lacandona o los cañones del estado de Chihuahua? Sí, vamos a seguirlo hablando, vamos a seguirlo viendo, vamos a seguir deseando ir, pero ahorita las cosas están para otro tipo de decisiones, para otro tipo de acciones. Y para ello se requiere método y se requiere experiencia. Entonces he recurrido para iniciar esta serie, invitar a un gran amigo, admirado profesional de la cultura, uno de los grandes cuadros de la cultura en México, que es Carlos Villaseñor. Carlos Villaseñor y yo fuimos contrapartes, no porque estuviéramos en contradicción, sino compartiendo la misma problemática y tratando de resolver asuntos, él en el Instituto de Cultura de Tlaxcala y en su momento yo en el Instituto de Cultura de Morelos. Y ahí empezamos una amistad que se ha continuado y cada uno ha seguido su camino en la cultura de manera distinta. Yo, afortunadamente, gracias al cobijo de la Universidad de Morelos, trabajando en los temas de imágenes que me interesan, y Carlos se ha convertido en un experto, en un especialista, en un asesor, tanto por su formación jurídica y su especialidad en leyes sobre cultura, como por su proyección ya internacional y su contacto con la UNESCO y otras instituciones de esa envergadura. Así es que antes que nada, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Alberto. Y sí, ya son más de 20 años, afortunadamente. Pero efectivamente, fíjate, pensándolo bien, hace 20 años nuestros retos culturales, nuestros retos de desarrollo cultural, nuestros retos en relación al patrimonio estaban condicionados por situaciones muy diferentes. Nunca ha habido abundancia, ni nunca ha habido un exceso de recursos para dedicarlos a la cultura, pero había fondos suficientes, había mecanismos para, aún llegado el caso de tragedias como los terremotos, recurrir urgentemente al Fondo de Desastres y otros, y para la formación de nuestros cuadros en cultura, pues había también toda una serie de oportunidades. Esto ha cambiado. Entonces, el interés de este programa es tratar de indagar cuál es la situación actual y cómo la vamos a ir enfrentando y qué papel le ves tú a los procesos culturales ante esta problemática. Pues son muchas preguntas al mismo tiempo, pero yo comenzaría añadiendo a la reflexión introductoria que hacías otro elemento. Efectivamente, la cultura provee soluciones, provee valores, es un conjunto de herramientas producto del ensayo, el error, la experimentación de las comunidades a lo largo de mucho tiempo. Para poder saber que la manzanilla producía efectos benéficos sobre el estómago, hubo que probar muchas plantas y a la propia manzanilla hubo que probarla en muchas ocasiones
hasta estar seguro que producía esos efectos benéficos. Y al comprobarse esta situación, pues permaneció como una de las herramientas, como un bagaje cultural de una comunidad para efectos, en este caso, médicos. Pero aquí es donde descubrimos el elemento adicional, que es el medio ambiente. La cultura está estrechamente vinculada con el ambiente. Sin duda. ¿Por qué? Porque las soluciones que vamos alcanzando como especie humana no solo son en nuestra relación entre personas, sino cómo vamos solucionando nuestra relación con el medio ambiente, tanto para identificar aquellos agentes que nos pueden producir daño, como para identificar aquellos que nos producen un beneficio. Yo creo que por eso la UNESCO, de manera correcta, hace parte de ese binomio extraordinario, la biodiversidad y la pluralidad cultural. Exactamente, porque no se llega a las mismas soluciones, ni se tienen, en primer lugar, las mismas necesidades, ni se llega a las mismas soluciones si provenimos de un entorno como es el del desierto o de la selva o del altiplano o de la selva baja. Son distintos elementos naturales. Evidentemente, si pensamos en el desierto, tenemos inmediatamente que pensar en resguardarnos de un sol intenso, pero también cubrirnos con un frío extremo durante las noches. Tenemos que luchar contra la falta de especies vegetales y animales para proveer alimento, vestido, casa. Conseguir agua. Conseguir agua, bueno, desde comenzando por allí, ¿no? Y es muy distinto a un entorno, por ejemplo, como puede ser una playa, donde si pensamos en Veracruz, pues tenemos el mar ahí inmediatamente, y entonces las soluciones gastronómicas son mucho más amplias, las posibilidades de combinación son también mucho más diversas, y nos encontramos en este sentido dos expresiones gastronómicas totalmente distintas. Mientras en un lado estamos hablando de la carne seca, probablemente en el otro estamos hablando del pescado a la veracruzana. Y si a eso le añadimos que además es puerto de mar y que recibía importaciones, bueno, se viene a ampliar la diversidad. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto, mi querido Alberto? Que precisamente en ese orden de ideas, la cultura no solamente nos provee de belleza o de regocijo, sino de soluciones pertinentes en un entorno social y natural específicos. Debemos recordar siempre a nuestro querido maestro Guillermo Bonfil. Sí. Si a México es uno de los 6 países más mega biodiversos del planeta. Nuestra cantidad de ecosistemas, y tú ahorita hiciste un repaso, lo mismo el arrecife, lo mismo las llanuras costeras, los piedemontes frente a las grandes elevaciones volcánicas, el desierto, etcétera, etcétera, ofrece una diversidad natural extraordinaria en México. Pero a diferencia de otros países que también la tienen, en México se dio, igual que en las grandes potencias culturales como China o la India, que a cada uno de los ecosistemas correspondieron desarrollos civilizatorios. Es decir, los totonajos aprendieron a manejar la maravilla del trópico, pero que también hay que trabajar muy fuerte y en condiciones a veces de calor y de humedad determinada, a observar, como lo dijiste tú, y ir creando una serie de conocimientos de generación en generación y de valores. Entonces esa combinación que en México se dio, de que a cada uno de los ecosistemas correspondió el desarrollo de una civilización, eso hace de nuestro país algo especial, pero sin duda. Sí, porque además, con base en esa razón, que nuestro país como tal es considerado una de las primeras 5 regiones culturales del mundo. Tú lo sabes mejor que yo, ¿cuántos climas están representados en el territorio de México? Es decir, también el clima va produciendo soluciones culturales que regulan el tiempo.
que regulan el vestido, que regulan la gastronomía. Los habitantes de Mexicali o de Progreso en Yucatán determinaron o definieron la manera de hacer producir su suelo, de generar alimento, de pescar, de recolectar, y que, como se dice bien, la cultura es obra de los pueblos, pero sus grandes artistas la sintetizan. No tiene nada que ver la jarana yucateca con la música de Baja California Norte, y tampoco la gastronomía, y tampoco la poesía, y tampoco el canto. Tenemos elementos comunes que nos hermanan definitivamente, pero es un abanico maravilloso. ¿Te parece, Carlos, que vayamos a un corte y regresamos de inmediato para ya canalizar esta plática con tu... De acuerdo. Estamos charlando con el maestro Carlos Villaseñor sobre el papel que puede y debe jugar la cultura en relación a los problemas que nos toca enfrentar ahora. O tú que tienes muchos contactos, lo mismo con los zacatecanos, que con la gente de Guanajuato, que con otras partes, con los morelenses, ¿qué ves tú? ¿Qué se está diciendo en diferentes partes del país sobre este posible uso de todo nuestro patrimonio cultural en la solución de nuestra problemática? Mira, no está planteado en blanco y negro como tal, pero sin embargo la gente lo está haciendo y lo está haciendo aún más ahora durante esta pandemia, durante el confinamiento del COVID. La gente está regresando a sus orígenes, está regresando a sus soluciones probadas. Tú hablabas de una continuidad. Esa continuidad cultural no es producto de una recomendación docta de un especialista o de una imposición normativa, sino simplemente tiene su fondo, su explicación en que una solución alcanzada por la comunidad va siendo repetida a la manera del viejo refrán. Si la dosis funciona, pues repítela, ¿no? Entonces, en la medida que el té de manzanilla sigue funcionando para arreglar el estómago, en la medida en que determinado tipo de cocina sigue correspondiendo con la disponibilidad de productos en el medio ambiente, en la medida también que nuestras expresiones artísticas nos siguen produciendo cohesión y sentido, van a tener continuidad. Porque con lo que hemos hablado queda muy clara ahora ya la diferencia, por ejemplo, entre un son veracruzano donde la jarana y el arpa te muestran abundancia, riqueza, casi hasta barroca, frente a un canto cardenche, claro, que es un clamor en el desierto. Lamento por el gran esfuerzo que implica vivir allí, ¿no? Entonces, no está expresamente dicho, pero la gente está regresando a eso. Y eso lo hemos visto traducido en, sobre todo, el reforzamiento como un patrimonio cultural que vale la pena salvaguardar. Y cuando hablamos de salvaguardar, estoy hablando de continuar dándole viabilidad a lo largo del tiempo. El patrimonio cultural inmaterial se va modificando a lo largo del tiempo conforme a las necesidades de la propia comunidad. Muy importante lo que estás diciendo, porque para nada pasa nuestra intención al hablar de esos conocimientos forjados a través de centurias o de esos valores, y que ante el problema que vivimos, que ahora la gente lo esté revisando. Eso no quiere decir que vayamos para atrás, por el contrario. No, al contrario. Hay que ir para adelante sobre bases firmes. Eso significa que cuando un desarrollo, lejos de producir satisfacción, ya está dando rendimientos decrecientes de felicidad, el recuperar la memoria histórica no es un regreso, sino es la construcción de un futuro posible a partir de las experiencias exitosas que hemos tenido. Eso está claro, y creo que, infortunadamente, con mucha insistencia se dice es que estamos, y es verdad, viviendo en épocas en las que
a los cambios en los medios de transporte, de comunicación, de mil cosas, ha sido sorprendente, eso es verdad. Pero es un lugar de haber alimentado nuestro cuidado y reforzar nuestro trabajo, a veces nos ha vuelto soberbios. Y entonces hemos creído que podíamos hacer con el planeta lo que nos diera la gana. Yo diría que es una maldición bíblica decir aquello que éramos los reyes de la creación, pero unos reyes tiránicos, unos reyes malvados, ocurrentes, improvisar. Y entonces decir es que sabemos todo de todo. No, ya vimos que no. Esta pandemia es fruto de muchos descuidos y que habría que corregir. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que ya empezó a darse una revisión y una aceptación del origen de esta pandemia? Creo que incluso esta semana o la próxima, Netflix o algunos de esos van a iniciar toda una revisión de qué es lo que se ha hecho mal. Pero eso lo tenemos que hacer también nosotros a nivel particular, individual y colectivo, ¿no? Yo pienso que la resiliencia del patrimonio cultural inmaterial tiene un lugar preponderante. Podemos discutir ampliamente sobre la pertinencia o no de las medidas sanitarias aplicadas en México o en cualquier otro lugar del mundo. Pero la realidad y en las propias comunidades reaccionan conforme se van presentando las circunstancias y van adaptándose. Y esta pandemia nos ha demostrado que así sucede. Pero te pongo un ejemplo. Allá en Zacatecas, la comunidad de la Corporación de San Juan Bautista, que realiza las morismas de Guadalupe, pues ha estado echando mano de su patrimonio cultural inmaterial para salir adelante. ¿Por qué? Porque no solo la morisma es el patrimonio cultural inmaterial, sino todo lo que está atrás. Y detrás de eso están procesos de asistencia a los enfermos, de apoyo a los ancianos, de solidaridad, de trabajo en conjunto, de cooperación, que han permitido sobre la plataforma instalada de la morisma de Guadalupe generar estos apoyos sociales que les han permitido salir adelante. Qué bueno que lo señalas, Carlos, porque en ocasiones quizás personas que precisamente dentro de ese clima de cierta soberbia se habían circunscrito a ámbito urbano, pues decir, oye, ¿por qué los pueblos hacen tremendas fiestas? ¿Y por qué gastan tal cantidad de recursos siendo que eso es un desperdicio? Pero como lo señalas, es un ejercicio de trabajo colectivo, incluso para detectar líderes y futuros gobernantes sobre procesos serios, no sobre pantomimas y venta de ilusiones, sino quién sabe organizar una cosa como cuando tú me invitas a ver esas del Mole Prieto en Tlaxcala, donde se invita a comer a 400 personas, como sucede aquí con los tamales en Santa María Huacatitlán. Entonces, que se organicen 40 o 30 mujeres para hacer eso, que detecten quién es el más adecuado para ir a comprar las cosas, quién es el más honrado y quién dirige bien. Eso es una manera que se había dado cultural para ir detectando a los mejores dirigentes de los grupos. Bueno, pero además esos sistemas desarrollados por las comunidades a lo largo de los siglos, también lo hemos comentado, Adalberto, que son mecanismos para regular el nivel de riqueza dentro de las propias comunidades. Absolutamente. Porque ya cuando un señor se distingue dentro de su comunidad por su riqueza, pues lo nombran mayordomo y después de darle de comida a 3,000 personas, pues su nivel de riqueza ya no es tan extremadamente diferente, ¿no? Sin duda, el famoso Niñopa en Xochimilco, pues sí, implica manejar concentraciones y atender hospitalariamente y con la sonrisa auténtica a 3,000 o 5,000 gentes, efectivamente, equilibra hasta los patrimonios individuales. Hasta el bolsillo más nutrido, ¿no? Porque efectivamente vivimos una época anterior, Carlos, en la que estábamos felices viendo cómo se tejían ciertas zarapes en Tlaxcala o cómo se hacían maravillas de grandes descubrimientos arqueológicos, Querétaro o en Yucatán, y cómo en Morelos nuestras bandas lograban ciertos
reconocimientos nacionales e internacionales, y muchas de esas cosas del momento no las podemos hacer, ¿verdad? No se pueden hacer de la misma manera. La procesión de San Juan Bautista de este año fue llevando a la figura de San Juan Bautista en una pick-up por delante, y detrás de ella un representante de cada uno de los batallones, en perfecto aislamiento dentro de su camioneta, y la gente hizo la procesión en una transmisión en Facebook Live. Tienes razón. La última vez que estuve en una celebración de Día de Muertos en Ocotepec, que este año no va a ser, como tú dijiste bien, como antes, me recuerdo que estuve tomando fotografías toda una mañana, y en la tarde llegué a la misma casa de don Pedro, que era un verdadero cronista, y precisamente él había muerto. Y cuando llego con todas las imágenes digitales, le digo, oye, pues se las quiero obsequiar. Ah, muchas gracias, y las toman con toda naturalidad. Y la persona que me acompañaba dice, oye, ¿cómo le das en este pueblo un disco digital a estas personas? ¿Para qué lo quieren? Cuando avanzamos, después de ver la ofrenda y todo, y salimos a la calle, tenían un proyector con el cual estaban mostrando las imágenes. Pues Efectivamente, la gente encuentra nuevos caminos, encuentra nuevas formas, y además, la verdad es que el pueblo de México nunca necesitó del Sistema Nacional de Creadores, ni de la Fulbright, ni de nadie para avanzar. Eso no significa que ahora contemplemos solamente el que ya no vaya a haber ese tipo de apoyos, y hasta cierto punto decir, bueno, ya el Estado que renuncie a ellos y se acabó, y que lo haga cada comunidad. No, yo no sé qué piensas tú, yo creo que era un absoluto logro del pueblo de México haber establecido sistemas de reconocimientos, de apoyos bien plantados, bien serios, para que los procesos culturales, para que nuestro patrimonio se mantuviera en perfecto estado, y que incluso pudiera tener una nueva función en el turismo cultural, e incluso generar riqueza para beneficio de la comunidad. Me gustaría escuchar tu opinión después de regresar de un corte. El día de hoy tenemos la suerte de estar dialogando con Carlos Villaseñor, un hombre que no solamente está en contacto con fenómenos culturales muy importantes de todo nuestro país, que los asesora, sino además los estudia, los investiga, y está constantemente determinando nuevos conceptos y cosas que son de la mayor utilidad para situaciones como la actual. Sí, efectivamente, dentro de este ejercicio de ensayo, acierto y error, estamos a punto de cumplir 100 años de que se inauguró un estilo de política pública basado en la falsa idea de un centro productor y una periferia receptora. En un momento dado era moralmente correcto, éticamente responsable, llevar el conocimiento de quienes lo producen a quienes no lo producen. A esto se le llama globalización, y no inició el siglo pasado, inició con el Renacimiento. Sin embargo, en un país como el nuestro, este esquema, si bien brindó gobernabilidad y cohesión a una nación multicultural, también tuvo el efecto negativo de desplazar el conocimiento producido por la sociedad en el medio ambiente específico. Es decir, tuvo por objeto unificar bajo un esquema, el de la cultura nacional, a esta diversidad creativa que ha tenido siempre nuestro territorio, producto también de la diversidad climática. Yo creo que con la mejor buena intención, con los mejores hombres y mujeres de este país, se establecieron políticas culturales de veras con la mejor manera de pensar a México, pero ante la falta de análisis previo decían, pues lo primero que tenemos que lograr es una identidad de todos,
Entendemos que el jarabe tapatío es la danza sumum de la cultura mexicana, que el mariachi es lo que nos representa, que tal cosa es así. Y se inventaron una serie de cosas de las llamadas danzas folclóricas, por ejemplo, que algunas son verdaderos, no sé, esquemas creados sobre todo de muy buena fe por el magisterio, pero no tienen nada que ver. Pero yo creo que México fue aprendiendo. Tú lo señalas bien, desde gobernantes muy ligados a las necesidades populares, como Lázaro Cárdenas, que crea el Instituto Nacional de Antropología, después, como lo comentábamos, de estar en una de las tumbas zapotecas en Monte Albán y de hablar con Caso, y dice, esto hay que hacerlo, pero sistemáticamente, y crea el Sistema Nacional a propósito de biodiversidad, de parques nacionales, con una visión muy canadiense, por decirlo así, pinitos con un laguito, y por eso las lagunas de Zempala fueron de las primeras. Ni siquiera se había considerado esta larga relación que hiciste de selvas, manglares, arrecifes, etc. Pero México avanzó y le costó mucho, pero hizo cosas muy, muy, muy buenas. El otro día me decía alguien, no me acuerdo de qué país, un latinoamericano, la mayor virtud de México en ese aspecto es que México institucionalizó en su buena parte, en su buen aspecto, estas actividades, es decir, reconociendo que había una diversidad ya en etapas posteriores, que había una pluralidad, que había una creatividad muy distinta y que todo era válido, y que todo era la suma, México lo logró programar, lo logró establecer, incluso, y no quiero entrar en esas polémicas, pero de fideicomisos, que muchos habrán tenido errores, pero no por definición eran corruptos. Yo creo que a ti en Tlaxcala y a mí en Morelos nos tocó manejar los programas de becas y no creo que lo que haya prevalecido sea la corrupción. Y en ambos casos nos tocó también aplicar los fondos del Fondo de Desastres y no creo que lo distintivo haya sido el robadero. Por el contrario, yo creo que había gente muy, muy buena. Que había pillos, ha habido siempre y siguen y habrá. Pero yo creo que ese es uno de los asuntos que deberíamos de pensar. ¿Cuáles de las cosas que se hicieron como el INBA, como el INA, como Conaculta, como CONACYT, deben de preservarse y deben de ser modificados, deben de ser saneados, deben de ser superados, pero deben de continuar? Mira, la gran virtud de este proceso de casi 100 años de políticas culturales es que se generó una infraestructura institucional Eso. que permitía un flujo de acciones con capacidad operativa para llevarlas a cabo. Desgraciadamente, perdón que te interrumpa, eso estaba muy bien, pero en la medida en que terminaron los políticos para hacerse cargo de eso, ahí se arruinó muchísimo. Y estoy generalizando, quizás muy injustamente. Sin embargo, debemos reconocer a esta infraestructura como un continente y no confundir el continente con el contenido. Claro. Evidentemente ya no estamos en estas épocas donde había un solo centro productor y un conjunto de provincias, de lugares por vencer a los cuales llevar el conocimiento. Hoy lo que nos está demandando el mundo es reconocer esta diversidad, pero no por un espíritu romántico Adalberto o una idea culturalista, no, sino porque si no recuperamos esta diversidad, no podemos tener la creatividad, no podemos tener la capacidad de hacer las combinaciones nuevas fuera de la caja que son necesarias para resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y esto implica reconocer la capacidad creativa de todos, reconocer la diversidad cultural. Es decir, ya no estamos en la construcción, en el proceso de construcción de una identidad única y de adscribirnos a un modelo de desarrollo dentro de una bipolaridad en la que estaba dividido el mundo. No, hoy nos enfrentamos a un fenómeno distinto donde la promoción de la diversidad cultural es indispensable para la continuidad de la especie humana. Es la mayor riqueza que podemos tener, pero estos conceptos que acabas de decir, yo me recuerdo, y eso habla precisamente de los tropezones que había, que alguna vez
los secretarios de Cultura de todo el país nos reunimos con la señora a la que habían nombrado presidenta de Conapulta. Y cuando yo todo esto que estás diciendo, se espantó. Yo me acuerdo que le dije, es que a veces el federalismo lo hemos confundido con el distrito federalismo. Todo un presupuesto se determina en las mesas de la Ciudad de México y nunca se le preguntó a los campechanos, ni a los coahuilenses, ni a la gente de Nayarit qué problemas tiene y en dónde hay que apoyar como federación, que es muy positivo. Ella se sintió y dijo, pues si quieren renuncio. No, 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 no te estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que entendamos cuando decimos cultura de qué estamos hablando, ¿no? Pero afortunadamente este pueblo es un pueblo de creadores, México, y algún día ojalá que hablemos en tiempo pasado de este momento y que surjan nuevas cosas, pero que no perdamos lo andado también. Lo que mencionas a mí me parece importante. En el año 1999, 2000, recordarás que tuvimos la primera reunión de los titulares estatales de cultura. Primera vez en la historia del país estaba dándose una reunión de titulares estatales. Y en ese entonces, del total del presupuesto que tenía el CONACULTA, le transfería a los estados un 0.42%. Así es. Es decir, medio punto porcentual del presupuesto del CONACULTA, que en aquel entonces eran 6.400 millones. Que tú, Pedro Palau y yo se lo reclamamos a un señor que se llamaba Vicente Fox. Sí, allá en La Paz. Pero allí precisamente de la reunión, no, bueno, de la que tuvimos anteriormente el 11 de septiembre de 99 allá en Tlaxcala, surgió un documento donde se solicitaban, se pedían tres cosas. Recordemos que iba a haber una alternancia y estaban en riesgo, no sabíamos qué iba a pasar con los programas de descentralización que se habían venido construyendo. Entonces, en ese pliego petitorio había tres peticiones muy concretas: que se reconociera el derecho a la cultura a nivel constitucional, que hubiera una ley de cultura, que hubiera una institución de primer nivel en el ámbito federal en materia de cultura, y añadiría el tema del incremento al presupuesto. Déjame interrumpirte porque viene un corte, pero me quedo con una idea y la quiero complementar. No bastaba con decir que hubiera una unidad o un organismo central coordinador, sino que este debería de escuchar a todo el país y que las necesidades o las determinaciones presupuestales fueran fruto de la discusión de todos y no de una decisión centralista autocrática. Vamos a un corte, Carlos. El día de hoy hemos tenido la suerte de estar charlando con el maestro Carlos Villaseñor, la persona que tiene la oportunidad de viajar, de estar en contacto con fenómenos culturales en todo nuestro país y fuera de él, lo cual le da una perspectiva muy importante. Y hemos estado hablando y queremos versar en este y en otros programas sobre cuál es el papel que corresponde a los gestores de cultura, a los creadores, a los cultores, como dirán en Venezuela, en la solución y el papel que les toca jugar en el futuro de México. Y para ello yo quiero referirme a algo que no es nada nuevo, por el contrario. En las culturas mesoamericanas tenían una serie de términos que nos pueden ayudar en esto. Por ejemplo, decían topialis, y entendían por topialis el estar en posesión de un legado que implica la necesidad y obligación de preservarlo en favor de los descendientes. A mí me parece de primera. Yucatilistli refiere a que las realidades culturales se caracterizan por su acento dinámico y su esfuerzo creador. Ojalá que todos los que manejan la cultura en nuestro país se empaparan de esto. Toltecayo, desde luego. Todo este trabajo del maestro León Portilla, desde luego. Es un término náhuatl de gran significación. Y nos dice precisamente León Portilla que los antiguos mexicanos lo empleaban para abarcar lo que consideraban la herencia suya, es decir, la semilla de inspiración, la condicionante de ulteriores logros
y que además comprendía aspectos muy importantes para la sociedad. Decía, incluye la tinta negra y roja, o sea, la sabiduría, la escritura, los calendarios, el conocimiento de los caminos que siguen los astros, la bondad y rectitud en el trabajo, el arte del buen comer, el culto de los dioses, así como el diálogo con ellos y con nosotros mismos. A mí me parece que esos conceptos hablan de un refinamiento extraordinario y que ojalá que fueran la bandera fundamental de muchas de las cosas que ideamos. ¿Tú crees, Carlos, que estamos en posibilidad verdaderamente de replantearnos el devenir de nuestro desarrollo cultural y encaminarlo a esto, ponerlo al servicio de nuestro país y de el evitar futuras catástrofes? Lo están haciendo las comunidades, lo estamos haciendo las personas cada día, nada más que los tiempos culturales no necesariamente son los tiempos que muchas veces nos demandan los procesos económicos, los procesos sociales o incluso la propia naturaleza. Estamos llegando a un extremo, por ejemplo, con el calentamiento global, ya de riesgo de desaparición de la especie humana. Sin embargo, creo que en los tiempos culturales venimos avanzando. Muchas veces caemos en la explicable confusión de que la actividad cultural es lo que hace las instituciones estatales, las instituciones federales o municipales, y en realidad yo estimo que lo que hace las instituciones no es ni el 2% del desarrollo cultural de nuestro país. El 98% de la cultura la hacemos todos los días con nuestras decisiones, con nuestras elecciones, con nuestras aportaciones, con la transmisión de conocimiento. Y esto que dices, que parecería viejo, antiguo, es objeto de la reflexión de los filósofos de mayor vanguardia ahorita en el mundo, como es el caso de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que recientemente publicó un libro que titula La desaparición de los rituales. Tú enumeraste algunos ejemplos que son muy claros. Los ciclos agrícolas, las fiestas, las ceremonias, las tradiciones, que cumplen no solo un papel festivo, sino son tiempos específicos de transmisión de conocimiento, de jerarquización de valores, de reconocimiento de autoridades, de renovar los lazos intracomunitarios, de establecer proyectos y trabajos en común. La desaparición de los rituales a lo que nos lleva es a un tiempo eterno donde no hay principio ni fin. Te pongo el ejemplo del ritual tal vez más sencillo, Adalberto, que es el del cumpleaños. Es un ritual que practicamos para recordarnos que estamos pasando de una etapa a otra. Y eso nos permite ir verificando una continuidad, un avance, un progreso. Pero a nivel comunitario lo que hacen los rituales es generar cohesión y renovar el sentido de la comunidad. Decían los ancestros prehispánicos que había que saber leer el paso de los astros, pero no lo decían para hacer horóscopos. Lo estaban aplicando en cosas tan concretas como la agricultura, siendo que México fue uno de los 5 sitios en el planeta donde se inventó la agricultura, más allá de la recolección. Entonces yo creo que efectivamente el riesgo de decir es que eso ya es muy viejo, sí, pero yo me gustaría que quienes dirigen la cultura en nuestro país partieran de ello para superarlo, que lo dudo, porque hay un concepto aquí de dinámica cultural, hay un proceso, hay un proceso de la toltecaidad, hablando de los toltecas, los creadores, los grandes escultores, pintores, etcétera, como lo más alto, y simplemente el hecho de que nuestras sociedades prehispánicas hayan puesto como cabeza de sus panteones, o sea, de sus creencias religiosas, a Quetzalcóatl, la cultura, definitivamente me parece mucho mejor que otras sociedades que hayan puesto al dios de la guerra o al dios del rayo, cosas por el estilo, muy, muy dignas de ser escuchadas para plantear el futuro. Hace rato recordábamos que en el 99 había 4 elementos que se solicitaban por parte de las instituciones estatales de cultura, que era elevar
derecho a la cultura a rango constitucional, tener un organismo del máximo nivel en el ámbito federal, tener una ley de cultura e incrementar el presupuesto. Y hoy, a 20 años, en el 2009, se elevó el derecho a la cultura a rango constitucional. En el 2016 se creó la Secretaría de Cultura. En el 2017, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y recordemos que de los 6.400 millones de pesos que era el presupuesto del CONACULTA en el 2004, llegamos a tener en el 2016 19,000 millones, producto de las intervenciones del Congreso. Y actualmente estamos a 13,000. A los cuales todavía hay que restar 3,058 del proyecto Chapultepec. En el 2016, la inversión en cultura representaba el 0.42% del presupuesto federal. Pero a ver, Carlos, una cifra que incluso me parece todavía más importante. ¿Cuánto genera económicamente la cultura, aunque no es su función principal? El más reciente cálculo que hizo Ernesto Piedras es del 7.2% del... ¿Cuántos millones son? Sí, no, pues es una cantidad impresionante. No tengo el dato a la mano, pero sí es una cantidad impresionante. Que nadie se imagina, que nadie la piensa. Lo impresionante es que de haber llegado a representar 0.42 del gasto total de México, este año, si quitamos a los 13,000 millones, los 3,058 millones del proyecto Chapultepec y nos quedan 10,500 millones, estamos hablando que la inversión en cultura representa el 0.17%. Pero fíjate, esto que me dices tú del gasto en Chapultepec, con suerte es un preciosísimo proyecto, pero yo creo que si lo comparáramos con lo que requiere el país, muy probablemente no sería prioritario y que sobre todo vamos para atrás. Es decir, a nosotros nos tocó decirles lo más importante no es la Ciudad de México, lo más importante es el país y la Ciudad de México también, pero no al revés. Esto te dice que ha habido una disminución importante en los recursos. Yo lo destaco porque es claro que lo que nos está diciendo el sistema de desarrollo cultural es que ya estamos pasando a otra etapa del desarrollo cultural. Vamos a ver la progresiva construcción horizontal del desarrollo cultural. Pero ojalá eso fuera fruto de otras consideraciones. A mí me parece que decir es que ya estamos en la horizontalidad, sí, pero no vaya a ser que porque nos tiraron al suelo. Efectivamente, cada región de nuestro país tiene la dignidad y el poder y la capacidad para generar maravillas y proyectos y seguir avanzando. Pero vuelvo a insistir siempre, pero que eso no sea una manera de justificar una renuncia, una ausencia por parte de los que dirigen, de decir, eso no nos interesa. Yo no voy a entrar en discusiones que si fue para camas o para sopladores o lo que sea, pero lo que sí quisiera es que muchas personas que toman estas decisiones mínimamente estuvieran enterados de la trascendencia de este proyecto, más allá de frases comunes y de que escucharan las comunidades. No, y ahí es donde, por una parte te digo que es lamentable que se confunde el continente con el contenido, porque el continente de la infraestructura institucional en materia de cultura es no solo producto de muchísimos años, de décadas de inversión, de experimentación, de perfeccionamiento, de regulación, que nos es importante conservar. Pues sí, porque como dices tú, no confundir el continente con los contenidos, pues recordemos, ¿verdad?, que Pablo Neruda nos dijo, América es un continente de cántaros. ¿Sí? Hay que conservar la infraestructura y cambiar los contenidos de política cultural, pero lamentablemente se está confundiendo el contenido con la infraestructura y entonces se está demoliendo la infraestructura cultural. Sería muy conveniente que quienes toman decisiones realmente tuvieran una concepción seria, una concepción bien fundada, bien sustentada de la importancia del patrimonio cultural y del desarrollo cultural. Ojalá armónicamente quienes toman decisiones reconozcan la profunda, enorme importancia de los procesos culturales. La preservación y la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial es precisamente el garantizar que existan estos elementos de creatividad, de combinación, de opciones para construir nuevas soluciones. Nuestro patrimonio cultural son todos esos elementos desarrollados a lo largo de la historia, esas soluciones probadas por las comunidades en materia de vestido, en materia de alimento, en materia de construcción, de medicina, de expresión artística, que nos permiten ser creativos y encontrar las soluciones a los nuevos problemas que nos presenta la modernidad que estamos viviendo. En ese orden de ideas, la inversión en cultura, en patrimonio cultural, en generar espacios de diálogo, de intercambio, de innovación, de difusión, no es un gasto, es una inversión indispensable para salir adelante en estos momentos que estamos viviendo. Y precisamente ese es el llamado, preservar la infraestructura institucional que permite preservar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial para garantizar la sobrevivencia de nuestras culturas, pero sobre todo para garantizar la supervivencia de la especie humana. No podemos dar el lujo de hacer a un lado lo que hemos sido, porque cuando perdamos la noción de lo que hemos sido, se nos va a olvidar quiénes somos y mucho menos vamos a poder definir a de dónde vamos. Sí, yo creo, como lo señalas bien, que el patrimonio cultural que sobra del pueblo de México, que ha llevado milenios, ahí está. Y que no solamente es un hecho a recordar, histórico, anecdótico, no para nada. Yo creo que tiene un enorme valor, concebido así desde los ancestros, pero también los actuales. Yo creo que no es casual, y cuando revisa uno los documentos de Naciones Unidas, de cultura, de salud, en relación a la infancia, en relación, por ejemplo, ahorita a la forma de organización de las empresas. Desgraciadamente nos pasa igual que con la historia. Con la historia la dedicamos siempre a los superhéroes, de cuántas batallas y cuántos muertos hubo. Pero los creadores, los grandes constructores de nuestro país son olvidados. Bueno, si revisáramos de Naciones Unidas, nos daríamos cuenta de las extraordinarias propuestas que hay. Entonces, tanto en cultura, vuelvo a insistir, como en fuentes de trabajo, ya dejémoslo ahí, desarrollo sustentable, son extraordinarias propuestas que pasan por la preservación del medio, de la preservación de los conocimientos, de los valores desarrollados con tanto y tanto trabajo. Mira, yo te diría dos comentarios de cierre. Este tema de la sostenibilidad. Démonos cuenta que, por ejemplo, detrás del patrimonio cultural inmaterial de la milpa hay conocimientos, saberes, tradiciones, ritos que le dieron de comer millones de personas durante más de 2000 años. Que les dieron de comer y hicieron posible la creación de imperios extraordinarios y de conocimientos. Y segundo, hoy tenemos muchos más elementos. También contamos con el elemento de que los derechos culturales son parte de los derechos fundamentales en la ley, sino que está allí y puede ser como lo es cualquier derecho humano. Estos dos elementos nos permiten mucho más acción a la sociedad en beneficio del desarrollo cultural. Te agradezco de veras mucho, igual que lo hago con Radio Universidad y con nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Carlos Villaseñor, por haber asistido a esta reunión. Gracias a ti.